Buenas tardes, soy Salva González. Estamos en La Verdad Escondida de Imagine Televisión Madrid. Venimos realizando desde hace ya bastantes semanas encuentros con los distintos candidatos de las formaciones políticas al Ayuntamiento de Madrid. Hoy contamos con nosotros con Mauricio Valiente, doctor en Derecho, participó en el proceso asambleario de fundación de Izquierda Unida, ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. En la actualidad es miembro de la Presidencia Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, siendo secretario de Migraciones. Desde el año 2011 es diputado de la Asamblea de Madrid, ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario. Tiene varias pasiones profesionales, entre ellas los derechos humanos, el americanismo, interesado en las luchas sociales y democráticas, rebelde ante los dogmas religiosos y dice también los regadíos del último franquismo. Se opuso frontalmente a la entrada de España en la OTAN. Apuesta por la confluencia de diferentes posiciones ideológicas si se hace con honestidad. El acuerdo en un programa común, la perspectiva en la movilización social y las transformaciones de raíz. Asegura que su objetivo es derrotar al PP y al bipartidismo, promover la convergencia e instaurar una nueva forma de hacer política en la izquierda. Criticó duramente a su formación por la ayuda al expolio de Caja Madrid en relación a las tarjetas Black. Después hablaremos también de ese tema. Mauricio, buenas tardes. Gracias por estar en La Verdad Escondida de Imagine Televisión. Gracias a vosotros por invitarme. Mi primera pregunta. ¿Puedes valorarnos la gestión de la actual alcaldesa, señora Botella? ¿Crees que se ha preocupado de las necesidades de los madrileños o por las necesidades de un grupo pequeño de ciudadanos con ninguna dificultad económica? Ha sido un ayuntamiento muy volcado hacia las empresas, hacia los intereses económicos de una minoría y que ha abandonado a la inmensa mayoría de los madrileños. Eso yo creo que se demuestra en los últimos presupuestos para 2015, como 1 de cada 4 euros están destinados a pagar la deuda y cómo se ha venido durante todo este tiempo recortando los aspectos más básicos de atención a la población y más sensibles, como son los servicios sociales. Hemos vivido una crisis durísima, sí, que ha afectado a los barrios, a los centros educativos, que nos ha afectado a muchos vecinos que han perdido sus casas, ¿no? Cuando más se necesitaba al ayuntamiento, que garantizara una vivienda, que garantizara una asistencia, es cuando menos ha estado preocupado siempre pues, de privatizar servicios para que determinadas empresas hicieran negocios, preocupado por responder al pago de la deuda, una gestión que ha sido catastrófica, ¿no? Con muchos edificios, muchas infraestructuras, ¿no? Con ese sueño olímpico. Es muy posible que en las próximas elecciones ninguna de las dos principales formaciones políticas, PP y PSOE, alcancen la mayoría absoluta, aunque hoy ha habido cierto movimiento en relación a un nuevo acuerdo entre Podemos, Haremos e Izquierda Unida. En el supuesto de que tu formación tuviese que llegar a un acuerdo, ¿pactarían acuerdos incluso con el PP con tal de gobernar? Y si es así, ¿qué harías por los madrileños? Bueno, estamos construyendo una unidad popular muy amplia. Izquierda Unida ha venido trabajando ya en Ganemos desde su constitución. La mayoría que ha sufrido la crisis, que quiere un cambio, yo creo que se puede expresar en esa candidatura que estamos organizando y que aspiramos a conseguir una suficiente representación como para gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Ese es nuestro objetivo. Pactos con un partido como el Popular, que tiene una relación estrecha con los que han saqueado nuestra ciudad, no los va a haber. Absolutamente descartado. No hay ninguna posibilidad.
no solo por sus propuestas programáticas, sino por esa relación estrecha que han mantenido con a quienes nosotros acusamos de haber saqueado nuestros recursos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, está descartado. Con el Partido Socialista va a ser muy difícil también poder llegar a coincidencias programáticas. En los debates que estamos teniendo pues con Carmona, con el resto de los partidos, señalamos que la apuesta que hicieron en su momento por pactar con el Partido Popular la reforma de la Constitución, blindar las políticas de ajuste y el pago de la deuda, es lo que hace muy difícil que podamos decir cómo avanzar conjuntamente con cuestiones en las que podemos decir más o menos lo mismo: remunicipalizar, apostar por lo público. Con matices, ¿no? Con matices. Bueno, nosotros tenemos claramente una apuesta por lo público al 100%. Ahora el Partido Socialista dice que también, ¿no? Pero claro, el problema es que el entramado legal que ellos contribuyeron a blindar con los recortes, con el conjunto de estas políticas que hemos vivido durante estos años, continúa ahí. Entonces se necesita algo mucho más que un discurso en un proceso electoral, sino compromisos de verdad, ¿no? Y bueno, pues no hay muchas opciones para que ese camino avance. Supongo que conoces los barrios de Madrid, las necesidades que tienen estos barrios, las carencias, la desigualdad social. ¿Pisarás la calle en caso de llegar a Cibeles? Bueno, yo no concibo la actividad política sin una implicación en la vida cotidiana de los barrios, de los movimientos sociales, de los problemas de la gente. Yo creo que ese reto que nos hemos planteado como movimiento de izquierda, como personas que queremos cambiar nuestra ciudad, pensar que es un ejercicio de laboratorio, ¿no? De despacho. Elaborar un conjunto de propuestas, de tener un discurso muy bueno y no escuchar, no ver que del discurso a la realidad hay una distancia muy grande. No verlo es un error garrafal, ¿no? A mí me gusta ir en el metro, me gusta pues recoger a mi hija de su colegio, me gusta pues ir con mis amigos, mis amistades, ¿no? a los bares, practicar deporte con mi familia, ¿no? Yo creo que esos son aspectos fundamentales que además son los que permiten a cualquier persona en el nivel de responsabilidad que esté a poder tomar decisiones reales, ¿no? Que yo creo que también es algo que ha pasado en este país y que tiene que ver con el descrédito de la política. Supuestamente, si llegas al cargo de alcalde, sí. ¿Qué uso le darás al Palacio de Cibeles y a la Plaza de la Villa? Hoy la Plaza de la Villa y sus aledaños son cadáveres inmobiliarios que cuestan muchísimo dinero su mantenimiento. Y también, ¿qué harás con todos los activos municipales vacíos para sustituirlos por los alquileres salvajes que está pagando el consorcio por sus dependencias administrativas? 52 millones aproximadamente anualmente. Sí, yo creo que hay que racionalizar el gasto público para invertirlo socialmente. Nosotros creemos que hay margen para que la política de recaudación de ingresos del ayuntamiento se fortalezca a costa de los que más tienen. Ya se han vendido parte de inmuebles del patrimonio municipal. Sí, pero yo creo que habría que aprovechar lo que es el patrimonio municipal, evitar, evidentemente, que se paguen alquileres cuando tienes edificio suficiente, racionalizarlo en ese sentido y defender el patrimonio, ¿no? Hay inmuebles por los que se están pagando 6 millones de euros anuales. Sí, no tiene sentido. Es como, por ejemplo, yo creo que se puede hacer el paralelismo a nivel del patrimonio y de los edificios con el personal. Se está gastando muchísimo dinero en
personal contratado de libre designación, cuando hay un personal funcionario al servicio del ayuntamiento que puede cumplir una función magnífica. Funcionarios, ¿no?, de carrera. Funcionario de carrera, y además, bueno, pues el mérito, la capacidad es un principio básico con el que tenemos que contar. O otros aspectos en el que tanto se empeñan, por ejemplo, los informes técnicos que se tienen que hacer, la cantidad de dinero, los presupuestos destinados a esos informes que se contratan a consultoras, a empresas privadas, ¿no? Sí. Pero bueno, si tenemos universidades públicas, si tenemos, o sea, una capacidad de elaboración técnica tan grande, apostemos por lo público y hagamos que esa austeridad de la que presumen no sea una argucia para beneficiar a unos pocos y al final que el ayuntamiento pierda su capacidad de intervención. Una contratación de consejeros exagerada. Sí, que bien podrían ocuparse, como bien dices, funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera o universidades, ¿por qué no hacer convenios con las universidades, ¿no? Y aprovechar, ¿no?, eso que tiene Madrid que no tienen otras muchas ciudades. 5 universidades públicas potentísimas, ¿no?, que son referencia internacional. Si en el primer ejercicio de al llegar a la alcaldía no consigues cumplir el programa con arreglo a un orden cronológico, ¿dimitirías? Bueno, los candidatos, las propuestas políticas se deben a lo que porque sabemos lo que ocurre con los programas. Sí, se deben a quienes les sustentan, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho, no solo en Izquierda Unida, sino también en los espacios ciudadanos que estamos construyendo, en la rendición de cuentas, en la democratización y descentralización del ayuntamiento, fundamentalmente para que seamos capaces de dar explicaciones, abrir canales de participación y, ¿por qué no?, pues periódicamente hacer asambleas ciudadanas donde se diga qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho. Yo, evidentemente, si lo que planteo como elementos fundamentales, a lo que me comprometo, a lo que firmaré como código ético con la candidatura que pongamos en marcha, si no soy capaz de llevarlo a la práctica, pues no tiene sentido que continúe. Claro. Vamos, ni siquiera un próximo mandato, que eso queda a un futuro muy lejano, ¿no?, sino en lo inmediato, no tendría sentido. Con la deuda existente, ¿qué harías? ¿Gestionar la refinanciación? ¿Reducir impuestos para eliminar la carga, la presión fiscal a los ciudadanos? Porque tenemos una deuda regalada, heredada, de los señores Gallardón y señora Botella. Sí, nosotros defendemos una auditoría ciudadana de la deuda, por 3 razones fundamentales. Lo primero, porque no basta con que conozcamos el origen de esa deuda inmensa que auditoría está antes de tomar posesión. No, una vez que seamos, una vez que lleguemos al gobierno municipal, ¿no?, para que socialmente se sepa. O sea, porque, claro, el problema fundamental no es que fuera un error que se construyera la M30 como se hizo, ¿no?, porque al fin y al cabo, pues bueno, era lo que defendía el Partido Popular, ¿no?, lo sometió a votación. El problema en el origen de la deuda son los inmensos sobrecostes de esa obra, 500 ¿no?, millones. Los incumplimientos y cómo es posible que el ayuntamiento no tuviera una labor mucho más vigilante en esa actuación. Y eso tiene que conocerlo el conjunto de la ciudadanía. Eso es un aspecto fundamental. Y a partir de ahí, en segundo lugar, hacer un trabajo técnico, plantear qué parte de la deuda es ilegítima y desde una posición de fuerza, con esa explicación y esa movilización ciudadana, renegociar. Y desde luego yo creo que hay una parte de la deuda que no se puede pagar si el ayuntamiento quiere seguir cumpliendo su función social. Yo entiendo que la deuda sí hay que pagarla, pero lo que se hay que conseguir es una refinanciación, adecuarla a la necesidad. Yo planteo una quita. Bueno, eso será el resultado. Eso lo doy por hecho. Eso será el resultado del proceso, o sea que tampoco vamos a adelantarlo, pero la auditoría hay que hacerla, hay que movilizar a la ciudadanía, hay que exigir responsabilidades, señalar responsables con nombres y apellidos
y ir a ese proceso de reestructuración con fuerza. No simplemente decir, bueno, es lo que está pasando de alguna forma con Grecia. O sea, si Grecia no se arma de razón y va, pues bueno, vamos a refinanciar y no moviliza a su pueblo y no dice, oiga, pues que no pueden hacer esto con un país. No pueden hacer esto con un país. Y aquí se ha beneficiado a alguien de todo este saqueo que hemos vivido, ¿no? Si no lo hacemos, careceremos de la fuerza moral, social, para poder alcanzar ese objetivo. Y yo creo que es fundamental para liberar una parte de la financiación, para cumplir con lo que queremos hacer, de reforzar lo público, de recuperar servicios sociales, de recuperar instrumentos básicos del ayuntamiento. ¿Estarías dispuesto a expropiar los inmuebles que tienen los bancos, que se han adjudicado los bancos, para cederlos a las familias en alquiler social? Sí, yo creo que esa es una de las posibilidades legales que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que el ayuntamiento... La expropiación. Sí, que el ayuntamiento tiene que utilizarla, pero también yo creo que se podría penalizar fiscalmente los pisos vacíos. Y creo que eso sería un incentivo para una política de vivienda que haga del alquiler en nuestra ciudad una opción asequible y que permita atender una necesidad básica que está en nuestra Constitución. Lo que menos le preocupa a los bancos es que se les vaya a agravar por el hecho de tener viviendas vacías, porque si algo tienen los bancos es dinero. Entonces, una medida de presión sí sería realmente la expropiación para cederlas. Sí, pero no son alternativas. Ya. No son alternativas, o sea, que puedes expropiar en determinadas situaciones, evidentemente con lo que está previsto en la ley, porque la expropiación está prevista, pero al mismo tiempo también puedes hacer una intervención en ese sentido para incentivar. Siempre parto de una negociación, una negociación dura, de presión, para poder conseguir este fin. Sí, negociación y actuación. O sea, una administración pública tiene que ser la garante del cumplimiento de la legalidad y de la finalidad social que se la otorga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo por parte de muchas administraciones que miran para otro lado y que incumplen nuestra Constitución, que es el máximo, la máxima normativa? O sea, oiga, que si aquí lo que se plantea que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda, a una vida de dignidad, no es posible que a la gente la estén dejando en la calle y digas, uy, pues qué pena, que es que no hay recursos. Pues oiga, no, pues usted tendrá que negociar, que hablar, que buscar alternativas e intervenir. Un asunto muy importante, precisamente, que está relacionado con todo esto, es qué procedimiento, o se instarán procedimientos para exigir a los fondos buitres la devolución de los inmuebles que se les ha vendido de forma ilegal. Están los procedimientos para poder devolver esos inmuebles a las familias que se les ha desahuciado, y además exigir las responsabilidades a los responsables políticos que tomaron esas decisiones. Sí. Bueno, hay querellas y procedimientos penales, que yo creo que eso es muy importante, que finalmente concluyan y señalen una responsabilidad, y tiene que haber una actuación administrativa del gobierno que no tiene. Estos inmuebles se han cedido por un valor inferior al valor de tasación, pero un valor sustancial. Y después se les ha exigido comprar a los inquilinos y a quienes se les ha incrementado la renta en un 50% y hasta un 100%. El otro día estuve en Villa de Vallecas en un desahucio acompañando a Wilson, y es esta realidad. En la Avenida de Asturias también, con varias promociones del IBIMA, ¿no? Tanto el IBIMA como la MV han actuado de esta forma, que yo creo que cualquiera entiende que no es lo que tiene que hacer una institución pública. No es lo que tiene que hacer una institución pública, tiene que garantizar vivienda, que es para lo que pues se crea la empresa municipal de la vivienda, no para hacer negocio, para responder a una deuda que además ha sido creada de una forma bastante... Bueno, está en la Constitución también, ¿no?
El derecho a la vivienda es un derecho a la Constitución, recogido en la Constitución. Sí. Dos impuestos que siempre tienen su problemática. Se realizará una revisión a la baja del IBI y además la reducción del impuesto de circulación, que de alguna manera es un repago porque estamos pagando por aparcar en la calle. ¿Esto se va a modificar? ¿Se va a tratar? Bueno, hay que modificar el impuesto de bienes inmuebles, hay que introducir elementos de progresividad. Técnicamente no es fácil, pero se ha demostrado que puede tenerse en cuenta, ¿no?, para que quienes más tienen más paguen. Hay que contar con la Administración Central para la revisión catastral. Efectivamente, y también pues establecer subvenciones, ¿no?, que permitan que a quienes no pueden atender su pago pues no se vean en una situación extrema, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ser un elemento básico de la política, el impuesto de circulación, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que ajustarlo a una racionalidad que tenga que ver, ¿no?, con su finalidad última, ¿no?, que es garantizar el servicio que presta el ayuntamiento, y siempre tendiendo a que quien más tiene más pague. ¿Qué van a hacer con los índices de contaminación que está matando a la gente poco a poco? Bueno, yo creo que hay que restringir el tráfico. Yo creo que hay que tomar medidas tajantes cuando se superan los índices que la normativa establece. Bueno, las mediciones se hacen prácticamente en la sierra para engañar a Europa. Claro, no, hay que medir bien, eso es lo primero, hay que medir bien, hay que sancionar pues a los que emiten y hay que tomar medidas de urgencia, como se toman en otras ciudades, cuando los índices superan lo permitido. Y desde luego el tráfico hay que restringirlo, y eso se tiene que hacer puntualmente cuando estemos en este tipo de situaciones, y luego estructuralmente un conjunto de políticas que fomenten el transporte público, que además apueste claramente por la utilización de la bicicleta, que yo creo que es una deuda pendiente real, más allá de las medidas que se han puesto que son más para la galería, ¿no?, que son más para la galería, porque pues bueno, no es solo la almendra central, o sea, es el conjunto de los vecinos que tengan la posibilidad de utilizar la bicicleta como un instrumento de transporte sin jugarse la vida y que conecten los barrios con el centro. No es una cuestión simplemente de paseo turística, ¿no?, que tiene que incorporarse para la vida cotidiana, que es lo que permite que haya un cambio de verdad en la ciudad. De verdad. Pues a eso me refería. ¿De qué forma se va a mejorar el transporte público? Y si realmente van a desaparecer los agravios que ahora mismo existen entre barrio rico, barrio pobre, incluso de forma notoria en el mobiliario urbano. Sí, yo creo que eso es un objetivo fundamental de un gobierno que lleve a cabo un cambio radical. El otro día, en la presentación de un informe de la Sociedad de Medicina Familiar, daban un dato que es escalofriante, que es la diferencia de esperanza de vida de unos determinados barrios ricos y los barrios más empobrecidos. Sí. O sea, hay hasta 5, 6, 7 años de diferencia de vida, y eso tiene que ver con las condiciones, con el acceso al deporte, a la salud, a los servicios sociales, ¿no? Y esto es básico. Y lo que se demuestra en la práctica y vemos todos los días es que uno pasea, por ejemplo, con el Paseo de la Dirección en Tetuán, lleva 7 años con una obra de dragados empantanada, los vecinos movilizándose entre escombros, ¿no? Y yo el otro día que estuve con ellos me preguntaba, ¿esto, si fuera una obra similar en la calle Serrano, se permitiría? 7 años una calle levantada, abandonada porque la empresa dice, cao, esto se hizo
pensando en el valor de los edificios que yo iba a construir, con lo cual iba a hacer beneficio. Ahora, como han bajado esas valoraciones, pues lo dejo empantanado. Ya. O sea, hay una utilización de la política con un carácter de ricos y pobres muy marcada, muy marcada, y se ve, pues eso, desde cuando paseas por la calle, ¿no?, a las obras, a los recursos que se ponen a disposición, y eso no tiene sentido, eso hay que acabarlo. Sí. Lo hemos comentado un poco por encima antes, pero respecto al número de consejeros, ¿qué número de consejeros realmente habría que reducir en el ayuntamiento? Bueno, yo creo que porque ahora se sabe. Sí, el número de asesores de libre designación tiene que tener una reducción drástica. O sea, yo creo que no tiene sentido superior a un 60%. Claro, en la Junta de Distrito tengamos esa cantidad de personas que además que no cumplen una función concreta. Ese tipo de asesores tiene que ser la excepción. Tiene que ser la excepción y que esté justificada, ¿no? Bueno, yo lo reduciría drásticamente. Vamos a hacer un pequeño receso para publicidad. Regresamos enseguida.